El terror se puede encontrar en muchísimos formatos. Los más conocidos son el cine, los videojuegos y los libros. La duda es en cuál de estos medios se encuentra el mejor terror o el que más nos asusta. Aunque el terror y el miedo son muy subjetivos y depende de cada persona, yo creo que uno de estos medios es el que nos va a asustar con mayor facilidad. Vamos a arrancar con el cine. En el cine vamos a encontrar muchísima variedad de terror. Fantasmas, zombies, gore, soledad y la locura son algunos de las temáticas que se pueden ver en el cine. En mi caso, el terror fue como evolucionando. Cuando era chico, al principio me daban mucho miedo los personajes. Personajes como Chucky, Freddy, Jason, ese tipo de cosas. Pero al crecer me empezaron a dar más miedo las situaciones reales. Así como La Bruja de Blair o Así en el cielo como en el infierno. Ese tipo de películas son las que me empezaron a asustar muchísimo más. Últimamente siento que el cine me está asustando muy pero muy poco, y las películas que salen son realmente malas o muy mediocres a nivel historia. También siento que abusan demasiado del jumpscare, porque creo que es la manera más sencilla de asustar a una persona. Si el personaje está en una escena donde no se escucha ningún tipo de sonido, está completamente en silencio la escena, el personaje va mirando fijo hacia un lugar en una habitación, tensión, 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 y de la nada suena el teléfono o llaman a la puerta, y eso lógicamente te hace saltar. Entonces por eso muchas de las películas siento que abusan de eso. La última película que recuerdo que me dio miedo, que me dio mucho pero mucho miedo, fue Cuando acecha la maldad, que es una película argentina de hace 2 años más o menos. La película tiene una historia muy bien construida, tiene algo de gore, y también tiene algo que a mí me gusta mucho, es que pelean contra una entidad conocida. Y eso para mí le quita algo que a mi parecer hace muy aburridas a las películas y lentas en cierto punto. Porque acá en cambio tenés gente que agarra y dice, bueno, vamos a ver cómo solucionarlo. Lógicamente que en un principio huyen, como cualquier persona, porque no son superhéroes. Pero después llega un punto en el cual dicen, bueno, ya no podemos huir, vamos a hacer algo. La película tiene una mitología muy pero muy interesante, además de que pasan cosas muy fuertes, pasan cosas demasiado fuertes. La escena del perro, que fue muy famosa en su momento, siento que se queda un par de escalones por debajo con la escena de la madre o con la escena del final de la película. Lo que tiene esta película es que tiene efectos visuales prácticos, o sea, son cosas de verdad. Como para concluir, creo que es el medio más masivo de los tres, pero que también es el que más mal hecho está. Porque en el cine pueden encontrar muchísimas películas buenas, pero también muchísimas películas muy pero muy malas. Los libros también tienen su encanto, pero tienen una muy gran desventaja con los demás medios, y es que dependés demasiado de tu imaginación. A mí, por ejemplo, nunca me llegaron a dar miedo, pero sí me generaron un escalofrío y un escozor al imaginarme ciertas escenas que leí en algunos libros. Como por ejemplo El cementerio de animales, que para el que ya vio las películas ya sabe qué pasa, y para el que no, esto es un spoiler, donde en un momento Luis decide de llevar a su hijo recién fallecido al cementerio de los Micmac, lo desentierra y se lo lleva en el auto con él. Y en un momento, mientras va manejando y lo va llevando, él lo tiene sentado en el acompañante en una bolsa, dentro de una bolsa. Y en un momento al nene se le cae la cabeza del cuerpo. Y esto pasa porque al nene lo atropelló un camión y su cuerpo está completamente destruido. Imaginarme esa escena me dio un escalofrío muy pero muy grande, cosa que en las películas no pasa. En la primera película nunca se nos menciona el estado del nene. Sí, cuando revive tiene como un maquillaje de cicatrices y todo, pero no es nada raro. Y en la segunda película, que para mí es malísima, en el momento cuando está peinando a su hija, podemos ver que cuando le abre el pelo tiene las grampas médicas que usaron para reconstruir su cuerpo. Y también en la segunda película, yo tengo recuerdo de cuando la vi en el cine, en el momento que va a desenterrar a su hija en el cementerio, yo recuerdo que cuando abre el cajón, él se queda como abrazado a ella por un momento.
Y saben que yo volví a ver la peli después un par de veces y esa escena no pasa. Pero yo tengo el recuerdo de haberla visto. No sé si alguno de ustedes vio la película de Cementerio de Animales, que creo que es del 2019, 2018. A ver si ustedes me dicen de si esa escena fue real y quizás después en las versiones digitales la quitaron, o si yo estoy imaginándome cosas. Por eso, lamentablemente, siento de que es muy difícil que un libro te dé miedo, pero sí te puede llegar a dejar escenas muy, pero muy marcadas de las cuales te acuerdes, como la que yo te estoy contando ahora. El último medio del que voy a hablar son los videojuegos, y acá es donde siento que se siente el verdadero terror. No solamente porque la gran mayoría, o por lo menos los títulos más conocidos, están muy bien hechos, sino que porque acá sos vos. No es que estás sentado viendo qué pasa, sino que acá sos vos el que tiene el control de lo que pasa. Son tus decisiones lo que va a hacer que sobrevivas o no. En juegos como Silent Hill o Soma se trabaja muy pero muy bien lo que es el terror psicológico, que yo siento que es el terror más profundo. Ese miedo y ese terror creo que no se puede ver en ningún otro tipo de formato. La maldad del ser humano, lo de retorcida que es la mente humana, siento que ahí es donde está el mayor terror. Además de que hay cientos de historias muy terroríficas y finales muy emblemáticos, como por ejemplo el del Silent Hill 2. También acá siento de que te lleva un esfuerzo muy pero muy grande llegar al final de las historias, porque en una película son 2 horas y listo, se terminó. Acá en cambio son muchísimas más horas y es muchísimo más esfuerzo, porque te toma muchos intentos, o tener que volver a algunas otras zonas, o tener que descubrir qué hacer. Cosa que viendo una película no pasa, porque la película te sentás, la ves y listo. En un videojuego tenés que llevar vos las riendas de lo que pasa. Estar jugando, por ejemplo, Dead Space con auriculares, escuchar todo el tiempo sonidos, tubos que caen, escuchar susurros, gente que habla, monstruos. Hay una cajita. ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasó? Eso es algo que no te deja tranquilo. Estás tensionado todo el tiempo. Las películas tienen su momento de tranquilidad, sus momentos en los que no pasa nada, pero en los videojuegos de terror, en la gran mayoría, todo el tiempo pasa algo. Por eso para mí, siento que los videojuegos son el medio que más terror te va a dar, y también el que más vas a disfrutar. Porque al terminar un videojuego de mucho terror o miedo, como por ejemplo en mi caso el Silent Hill 4, tenés una satisfacción muy grande, que no la vas a tener ni al terminar de leer un libro, ni terminando de ver una película. Por eso para mí, el número 1 son los videojuegos, el número 2 es el cine, y el número 3 son los libros. Pero esta es mi opinión. A mí me gustaría que me cuentes cuál es la tuya, y que me digas cuáles son los medios que más miedo te dieron, qué videojuego más te asustó, qué película te asustó, o qué libro te generó terror. ¡Ay!